Un concepto fundamental en gramática histórica, que las hipótesis tipo Cortés-Huertas parecen ignorar por completo, es el de la cronología relativa. Insisto en que este es un concepto importantísimo a la hora de estudiar la evolución de las lenguas en general y especialmente la evolución de la fonética de las palabras en particular. Nos sonará de matemáticas aquello de que el orden de los factores no altera el producto. Entonces, igual que 4 por 2 es igual a 8, 2 por 4 es igual a 8. En cambio, en las divisiones y en las restas, el orden sí que altera el resultado. Así, 4 dividido entre 2 es igual a 2, pero 2 dividido entre 4 es igual a 0,5. Y en gramática histórica unas veces tenemos lo primero, pero otras veces tenemos lo segundo. Y por eso es tan importante la cronología relativa. En los diversos cambios que va sufriendo una palabra a lo largo de su historia, por supuesto, los cambios no ocurren simultáneamente y de un día para otro, sino que van ocurriendo paulatinamente. El cambio número 2 afecta al resultado del cambio número 1 y el cambio número 3 afecta al resultado del cambio número 2 y por tanto también del número 1, etc. Si por ejemplo tenemos el latín oculum de esta forma, tras varios cambios y una síncopa, tenemos oclo. Luego, sobre la forma oclo, ya no sobre el original, sino ya el siguiente cambio va a ser sobre la forma oclo. Entonces tendremos palatalización, la forma oclo pasa a ollo, y luego tenemos deslateralización, etc. Ollo, que finalmente pasa al actual ojo. Entonces vemos que, como decía, cada uno de los pasos toma la palabra tal y como la dejó el paso anterior. Y así desde oculum acabamos teniendo ojo. Esto es la cronología relativa, el orden en el que van ocurriendo los pasos uno detrás de otro. De aquí hemos de suponer que en muchos casos, como ya hemos adelantado, el orden de los cambios afectará al resultado final. Por ejemplo, del étimo latino delicatum tenemos el resultado español delgado. Y quiero que nos centremos solo en dos cambios, la síncopa y la sonorización. Síncopa, es decir, la I de delicatum se va a perder, y sonorización, la C y la T se van a convertir en G y D. Pues bien, el orden en que ocurrieron estos dos cambios es fundamental para que hayamos tenido el español delgado y no delcado. Vamos a ver por qué. Desde el latín clásico delicatum ocurren diversas cosas, entonces partimos directamente desde una forma delicato y vamos a suponer que lo que primero ocurre es la síncopa. Entonces desde delicato perderíamos esa E, I en latín clásico, y tendríamos delcato. Y si luego de la síncopa ocurre la sonorización, sí que sonoriza la T en D, pero la C no puede cambiar a G, porque estos cambios, C a G, T a D, solo ocurre cuando la consonante está entre dos vocales. Y vemos que ya en delcato la C no está entre dos vocales, por tanto no puede sonorizar, ¿no? Se ve claramente que delcado no es lo mismo que delgado, que es lo que realmente tenemos. Por tanto, no, esta cronología relativa está mal. La correcta es la cronología en que primero tenemos sonorización de oclusivas intervocálicas. Por tanto, desde delicato, como todavía la C está entre dos vocales, cambia. Entonces, desde delicato tenemos delegado y ahora sí tenemos la síncopa. Vemos que efectivamente delgado es lo que tenemos. Bueno, esta es la explicación previa, este es un breve resumen de qué es la cronología relativa. Ahora vamos al reto en sí mismo. Pregunta número 1. Primera cuestión. Según lo visto, podemos explicar fácilmente la cronología relativa de los cambios entre el latín collocare hasta el español colgar. Aquí realmente hay que partir de una forma vulgar collocare, que explica también el italiano coricare, que significa acostar, y el francés coucher, que significa acostar o poner de lado. Como este ejemplo es básicamente el mismo que delicatum, solo un momentito para que lo hagas por tu cuenta. Y efectivamente lo primero que ocurre es la sonorización, por tanto cologare, y luego tenemos la síncopa colgare y ya luego colgar. Esto era el calentamiento,
estábamos poniéndonos en antecedentes, ahora vamos a la pregunta real, la pregunta del reto, que es la evolución desde collocare hasta el francés coucher. Y para esto, lógicamente, tengo que dar reglas que se aplican al francés. Primera regla que tenemos que tener en cuenta, el francés también, igual que en español, sonoriza P, T, C entre vocales A, B, D, G. También hemos de tener en cuenta que el francés palataliza la secuencia K, A, Sh, ¿vale? Por eso de este final collocare tenemos coucher. Y también tenemos que tener en cuenta que una L implosiva, es decir, una L al final de la sílaba, en francés casi siempre se convierte en U. Entonces, por eso tenemos una U en francés. Bueno, escrito coucher, pues esa U procede de una L que era implosiva. Pensemos también, por ejemplo, el español delfín. Vemos que esa L es implosiva en español, delfín, mientras que en francés lo que tenemos es dauphin, que ya leemos dauphin, pero que antiguamente sería algo así como dauphin, donde esa U procede de una L en latín. Entonces, aquí está el reto. Con todos estos datos en cuenta, trata de establecer la cronología relativa de esta evolución. Esta es una pregunta razonablemente difícil, así que siéntete libre de pausar el vídeo el tiempo que necesites. Entonces, vamos a ver qué tal. Partimos ya directamente desde esta forma vulgar collocare y en principio pensaríamos que la cronología relativa es igual que en español. Es decir, que primero tenemos sonorización, lo cual nos dejaría con collogare. Luego tendríamos síncopa, esto ya nos dejaría con colgar. La E del final no importa, ¿vale? Entonces no la tenemos en cuenta. Y desde esta forma colgar tenemos la transformación de L implosiva en U, lo cual nos daría algo así como cougar, que luego pues sería cougar. Pero, ¿qué pasa? Que ahora ya no tenemos la secuencia K, que es la que evoluciona a Sh. Si hacemos un paralelismo con el latín purgare, que evoluciona al francés actual purger, podemos suponer con esta secuencia gar, igual que en purgar, nos daría el francés coucher, que no es lo mismo que coucher. Por tanto, vemos que esta cronología relativa es incorrecta. Entonces, en francés primero debió darse la síncopa para que tengamos colcar y ahora sí tenemos sonorización. Y ojo, vemos que en esta palabra concreta el fenómeno de la sonorización no hace absolutamente nada. En otras palabras sí, pero en esta concretamente no hay sonorización de ningún tipo. Por tanto, seguimos con la forma colcar. Desde aquí, luego, la conversión de L implosiva en U. Por tanto, algo así como coucar. Y como aquí sí que tenemos esta secuencia K, y hemos dicho que K evoluciona a She, igual que por ejemplo Karu evoluciona a Sher, exactamente de la misma forma, coucar, ya pronunciado vamos a decir coucar, evolucionará a coucher. Y eso es exactamente lo que tenemos en el francés actual. Por tanto, esta es la cronología correcta. Luego tengo una segunda pregunta. Y aquí es necesario que abramos un poco la mente porque para esta pregunta el razonamiento tiene que ser un poco diferente. No es tanto primero síncopa, luego sonorización, luego no sé qué. ¿Vale? Entonces abrimos la mente y vamos allá. Sabemos que en el siglo IV a.C. se había consumado el rotacismo en latín, es decir, una S intervocálica, es decir, vocal S vocal, se convertía en R. Así, de un original esam, tendremos eram, de donde viene el actual yo era. Y podemos ver que el original era con S en otras formas del verbo ser en español, est, estis, etc. No es ert, ertis, etc. Otro ejemplo, de iuse tendremos iure y podemos comprobar que el original era la S en otras palabras de la misma raíz como justus, justitia, etc. Entonces, aquí viene la pregunta. Según estos ejemplos, no debería ser posible que tengamos el latín asinus, de donde viene asno, porque, según lo que estamos viendo, una S intervocálica debería ser una R. Habríamos tenido algo así como arinus. Y en cambio no. Asinus, que luego es lo que evoluciona al español
asno, etc. Entonces, como digo, con la mente abierta vamos a intentar deducir por qué esto es así. Doy un momentito para pensar. Y la solución es la siguiente. Antes del siglo IV a.C., como ya hemos dicho, tenemos todavía la conservación de S intervocálica, todavía no ha cambiado a R. Luego ya en el siglo IV se ha consumado, ha finalizado el rotacismo, todas las S intervocálicas se han convertido en R intervocálica. Y ahora, como lo normal es que los fenómenos de evolución fonética de este tipo se desactiven cuando ya han actuado, es decir, todavía no hemos tenido rotacismo, hemos tenido rotacismo, ya ha actuado el rotacismo, ya se termina el rotacismo. Ya no hay más rotacismo desde aquí en adelante. Y entonces, cuando ya ha terminado la época de rotacismo, entonces, en ese momento, el latín toma como préstamo la palabra asinus, que ya no va a cambiar porque ya el rotacismo ha terminado y ya no está activo. Entonces asinus se va a quedar como asinus.